Hola, somos el equipo número 9, integrado por Moraida Cuca Grison Saraí, Mud Carrillo María José y su servidora, Méndez Gómez Nidia Elena. El día de hoy pues les vamos a hablar sobre las dificultades financieras. Vamos a comenzar hablando qué es una dificultad financiera. Pues el término dificultad financiera es sorprendentemente pues complicado de definir con cierta precisión. En parte, esta complicación se debe a la variedad de acontecimientos que padecen las empresas que tienen dificultades financieras. Eh, la lista de acontecimientos es casi infinita, pero pues los siguientes son algunos ejemplos muy ilustrativos que les voy a mencionar, como es la reducción de dividendos, cierre de plantas, pérdidas, despidos, renuncia del director general, desplome de los precios de las acciones. Una dificultad financiera, pues es una situación en la que los flujos efectivos de operación de la empresa no bastan para satisfacer las obligaciones actuales, como los créditos comerciales o los gastos por intereses, y la compañía pues se ve forzada a adoptar medidas correctivas. Una dificultad pues financiera puede llevar a que una empresa a incumplir un contrato y puede implicar una reestructuración financiera negociada entre ella, sus acreedores y sus inversionistas de capital. En general, pues la firma se ve obligada a tomar pues medidas que no habría considerado si tuviera pues un flujo de efectivo suficiente. La definición de dificultad financiero que presentamos aquí puede pues ampliarse un poco más si se relaciona con la insolvencia, que prácticamente viene siendo la incapacidad de pagar una deuda, carencia de medios para pagar las deudas, condición tal de los bienes y obligaciones de una mujer u hombre que si se pudiera disponer inmediatamente, pues en los primeros serían insuficientes para satisfacer las segundas. Esta pues definición tiene dos grandes temas generales, como es las acciones y flujos. Estos dos pues modos de pensar en la insolvencia se representa en la figura pues 30.1. La insolvencia basada en el capital, representado pues por las acciones. Ocurre cuando una empresa tiene valor neto negativo, por lo que pues el valor de los activos es menor que el valor de las deudas. La insolvencia basada pues en flujos ocurre cuando pues el flujo de efectivo operativo es insuficiente para satisfacer las obligaciones vigentes. La insolvencia pues basada en flujos se refiere a la incapacidad pues de pagar las deudas contraídas. La insolvencia puede llevar a la quiebra. Ahora, ¿qué ocurre en una dificultad financiera? Pues las empresas se enfrentan a las dificultades financieras de varias maneras, como venden activos importantes, se fusionan con otras empresas, también reducen la inversión de capital e invierten menos en investigación y desarrollo, emiten nuevos títulos, negocian con bancos y otros acreedores, intercambian deuda por capital y pues también se declaran pues en quiebra. Los puntos 1 y 2 se relacionan con los activos de la empresa. Los puntos 4, 5, 6 y 7 se vinculan con el lado derecho del balance general de la compañía y son ejemplos de reestructuraciones financieras. La dificultad pues, financiera puede requerir tanto la reestructuración de activos como la financiera, es decir, pues cambios en los dos lados del balance general.
aunque pues en realidad algunas empresas pueden beneficiarse de una dificultad financiera porque pues les da la oportunidad de reestructurar pues sus activos. Por ejemplo, una recapitalización apalancada, puede modificar el comportamiento de la firma y obligarla a vender líneas de negocio no relacionadas. Una compañía pues que pasa por una recapitalización apalancada agrega una gran cantidad de deuda y en consecuencia su flujo de efectivo puede ser insuficiente para cubrir los gastos requeridos y tal vez se vea pues forzada a vender sus negocios no fundamentales. Para algunas empresas, una dificultad financiera puede producir nuevas formas de organización y estrategias de operación. Sin embargo, nos centraremos en la reestructuración financiera, que pues se puede efectuar mediante un arreglo privado o una reorganización, porque por quiebra de conformidad en el capítulo 11 del Código de Quiebra de Estados Unidos. La figura 30.2 muestra la forma de cómo se mueven las grandes empresas que cotizan en bolsa en medio de una dificultad financiera. Alrededor de la mitad de las reestructuraciones financieras pues se realizan por medio de arreglos privados. La mayoría de las grandes compañías de propiedad accionaria, casi el 83%, que se declaran en quiebra ateniéndose al capítulo 11, pueden reorganizarse y seguir en funcionamiento. Una dificultad financiera puede servir como un sistema de alerta temprana de que pues la firma tiene problemas. Aquella que tiene más deudas tendrán pues dificultades financieras más pronto que las empresas con menos deuda. Pues sin embargo, las que experimentan problemas financieros en una etapa temprana pues tienen más tiempo para llegar a arreglos privados y poder reorganizarse. Las corporaciones que tienen poco apalancamiento se enfrentan a dificultades financieras en etapas posteriores y en muchos casos tienen que ser liquidadas. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la liquidación por quiebra y la reorganización. Las empresas que no pueden efectuar los pagos que requieren los contratos con sus acreedores o deciden no pagar tienen dos opciones fundamentales: la liquidación o la reorganización. Cuando hablamos de liquidación, es el fin de la compañía como un negocio en marcha e implica la venta de sus activos a valor de rescate. Lo recaudado después de deducir los costos de las transacciones se distribuye entre los acreedores en un orden de prioridad establecido, mientras que la organización es la opción de conservar la empresa como un negocio en marcha. Con frecuencia incluye la emisión de títulos nuevos para sustituir a los anteriores. La liquidación y la reorganización formales pueden realizarse mediante la quiebra, la quiebra es un procedimiento legal que puede declararse de manera voluntaria cuando la compañía presenta una solicitud de quiebra a las autoridades, o de manera involuntaria cuando los acreedores son quienes solicitan que se haga. Entonces, la reforma de la Ley Federal de Quiebras de 1978 se refiere a la liquidación directa cuando se presenta la solicitud ante un tribunal federal. La empresa puede presentar una solicitud voluntaria o varios de sus acreedores pueden presentar una solicitud involuntaria en contra de ella. Por otro lugar, tenemos que los acreedores eligen a un síndico de la quiebra para que tome el control de los activos de la corporación deudora. El síndico debe intentar la liquidación de los activos. Una vez que se liquidan los activos y luego del pago de los costos administrativos de la quiebra, el monto restante se distribuye entre los acreedores. Y si después de los gastos y pagos acreedores queda algún remanente, este es distribuido entre los accionistas. Ahora bien, las condiciones que llevan a la quiebra. Los acreedores de una empresa pueden presentar una solicitud de quiebra involuntaria si se cumple con las condiciones de que la empresa no paga sus deudas oportunamente y si existen más de 12 acreedores
por lo menos 3 con reclamos que sumen en total $13,475, deben unirse a la solicitud. Si hay menos de 12 acreedores, solo se requiere un acreedor que reclame $13,475 para presentarla. Ahora la prioridad a las reclamaciones. Una vez que se determina que una firma está en quiebra, se lleva a cabo la liquidación. La distribución de lo recaudado en ella se realiza conforme a la siguiente lista de prioridades. Tenemos en primer lugar los gastos administrativos relacionados con la liquidación de los activos de la quiebra. Segundo, otras reclamaciones no garantizadas que surgen después de presentar una solicitud de quiebra involuntaria. Tercero, sueldos, salarios y comisiones. Cuarto, contribuciones a los planes de prestaciones de los empleados dentro de los 180 días anteriores a la fecha de solicitud de quiebra. 5. Reclamaciones de clientes. 6. Pago de impuestos. 7. Pago a acreedores con y sin garantía. 8. Pago a accionistas preferentes. Y 9. Pago a accionistas comunes. Una de las decisiones más importantes que debe tomar una empresa en quiebra es si debe liquidarse o reorganizarse. Brice, Ivo Welch y Ning Xu examinaron detenidamente esta decisión en los costos de la bancarrota. Entonces concluyeron que es más probable que las compañías muy pequeñas, inferiores a $100,000, sean liquidadas en vez de reorganizarlas en comparación con las empresas grandes. Es más probable que las firmas que tienen una gran cantidad de acreedores con garantías traten de reorganizarse. Es más probable que las empresas que tienen un acreedor sin garantías, en especial un banco, opten por la liquidación. Y es más probable que las empresas que tienen un monto considerable de capital contable negativo traten de reorganizarse. Por otro lado, tenemos la regla de prioridad en la liquidación, que es la regla de prioridad absoluta. Una salvedad a esta lista se relaciona con los acreedores con garantía. Los gravámenes sobre inmuebles quedan fuera del orden de esta prioridad absoluta. Sin embargo, si se liquida la propiedad que sirve de garantía y no se recauda el monto suficiente para cubrir la cantidad reclamada, los acreedores con garantía se unen a los que carecen de este privilegio en la repartición del valor líquido restante. En contraste, si la propiedad en garantía se liquida y lo recaudado es mayor a la reclamación es garantizada, las ganancias netas se usan para pagar a los acreedores sin garantía a otros. Tenemos la reorganización por quiebra. Este es un ejemplo en la cual, antes de ello, el ejercicio dice que se va a liquidar a una compañía, a Drug Company. Su valor de liquidación es de $2.7 millones. Los bonos con valor de 1.5 millones están garantizados por una hipoteca sobre el edificio de las oficinas corporativas de la empresa, que se venden $1 millón. $200,000 se emplean para cubrir los gastos administrativos y otras reclamaciones, incluidos salarios, prestaciones, reclamaciones, clientes, impuestos. Después de pagar $200,000 para cubrir las prioridades administrativas, la cantidad disponible para pagar a los acreedores con y sin garantías es de $2.5 millones. Esta suma es inferior al monto de la deuda sin pagar de $4 millones. Según la APR, es preciso pagar a todos los acreedores antes que los accionistas y los tenedores de los bonos hipotecarios que tienen derecho prioritario sobre el $1 millón obtenido a la venta del edificio de las oficinas centrales. Ahora sí tenemos la reorganización por quiebra. La reorganización corporativa es reformada por la Ley de Prevención de Abusos de Quiebra y Protección al Consumidor de 2006. El objetivo general de un procedimiento, de acuerdo con el capítulo, es planear la reestructuración de la empresa con algunas condiciones a fin de pagar a los acreedores. Una corporación puede presentar una solicitud voluntaria o 3 o más acreedores una involuntaria. En la solicitud de quiebra involuntaria se tiene que alegar que la corporación no paga las deudas. Segundo, un juez federal
Aprovecha y rechaza la solicitud. Si se aprueba, se fija un periodo para presentar las pruebas de las reclamaciones de los acreedores y de los accionistas. 3. En casi todos los casos, las corporaciones o el deudor en posesión conservan la dirección del negocio. Se da un plazo de 120 días a la empresa para que presente un plan de reorganización. Si lo hace, se le otorga un plan de 180 días a partir de la fecha de presentación para obtener la aceptación del plan. Los acreedores y accionistas se dividen en clases. Una clase de acreedores acepta el plan de si 2/3 partes de ella y una mitad de la clase dan su aprobación. Luego de la aprobación de los acreedores, el tribunal confirma el plan. Los acreedores y accionistas reciben pagos en efectivo, bonos inmuebles y título. El plan podría incluir la emisión de los títulos de nuevo ingreso. Ahora suponga que Drug Company decide reorganizarse de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo. En general, las reclamaciones más importantes se pagan por completo antes de que se cubran otras reclamaciones. Suponga que el valor como negocio en marcha es de $3 millones y su balance general es de activos de 3 millones, pasivos de bonos hipotecarios 1.5 millones y de obligaciones subordinadas 2 millones 500 mil. Entonces, después, la empresa propuso el siguiente plan de organización: bonos hipotecarios de 1.5 millones, ahora va a ser sigue siendo con 1.5 millones. Y la obligación subordinada de 2 millones pasa a ser 1.5 millones. Además, la empresa ha propuesto una distribución de títulos nuevos según una nueva reclamación con ese plan de organización. Sin embargo, será difícil que la empresa convenza a los acreedores con garantía, o sea, los bonos hipotecarios, valor nominal. Además, la corporación quizá desee permitir en la empresa y los accionistas anteriores conserven cierta participación en la compañía. Huelga decir que en esta maniobra sería una violación de la regla de prioridad. Huelga decir que esta maniobra sería una violación a la regla de prioridad absoluta y los titulares de las obligaciones no estarían satisfechos. Y esto es todo de mi parte. Bueno, continuando con el tema, voy a hablar sobre lo que es el arreglo privado o quiebra. ¿Cuál es mejor? Una empresa que incurre en incumplimiento de pago de sus deudas tiene que reestructurar lo que son sus obligaciones financieras. Y en este caso, esta empresa tiene dos opciones. Por una parte está la quiebra formal y por otra lo que es el arreglo privado. Anteriormente habíamos hablado sobre los tipos de quiebra formal, que está la liquidación y la reorganización por quiebra. Ahora vamos a comparar lo que son los arreglos privados con las reorganizaciones por quiebra. Y ambos tipos de reestructuración financiera imponen lo que es el intercambio de las obligaciones financieras anteriores por otras nuevas. En general, lo que es la deuda prioritaria se sustituye por deuda subordinada y asimismo lo que es la deuda se sustituye por capital. En numerosos estudios académicos se ha descrito lo que sucede entre los arreglos privados y las quiebras formales. Dentro de estos tenemos que históricamente la mitad de las reestructuraciones financieras han sido privadas, pero en fechas recientes también ha predominado lo que es la quiebra formal. Las empresas que resurgen de arreglos privados experimentan lo que son aumentos en los precios de sus acciones y estos resultan mucho mayores que lo que son los correspondientes a firmas que resurgen de quiebras formales. Por otra parte, lo que son los costos directos de los arreglos privados, estos llegan a ser muchos menores que los costos de las quiebras formales. Y por último, de manera general, lo que es la alta dirección pierde parte de la remuneración y en muchos casos a veces el empleo tanto en los arreglos privados como en las quiebras formales. Todos estos hechos anteriores
han tomado en conjunto lo que es un arreglo privado y que llega a ser mucho mejor que una quiebra formal. Entonces realmente dentro de esto surge una pregunta: ¿por qué las empresas recurren a la quiebra formal para reestructurarse? Dentro de esto tenemos otros conceptos, que está la empresa marginal, la resistencia, complejidad y falta de información. La empresa marginal: en el caso de una empresa típica, una quiebra formal es mucho más costosa que un arreglo privado, aunque para otras lo que es la quiebra formal llega a ser más conveniente. Esto se debe a que este procedimiento permite que las empresas emitan deuda que tiene prioridad sobre la deuda que ocurrió con anterioridad. Esta nueva deuda que surge es de un deudor en posesión, y para las compañías que necesitan una inyección temporal de efectivo, la deuda de este tipo pues otorga lo que es un atractivo mayor a la reorganización por quiebra a que lo que son los arreglos privados. La quiebra pues también tiene algunas ventajas fiscales. Dentro de ellos, pues una vez declarada, la empresa no pierde el derecho a trasladar las pérdidas a ejercicios fiscales posteriores, y el tratamiento fiscal de cancelación de deudas llega a ser un poco más conveniente para ellos. Además, dentro de esto, el interés sobre deudas sin garantía de antes de la quiebra deja de acumularse en lo que es una quiebra formal. Por otra parte está la resistencia. Lo que es la quiebra es mejor para los inversionistas de capital que para los acreedores. El uso de la deuda y la suspensión de intereses sobre las deudas sin garantía anterior a la quiebra ayuda a los accionistas, pero también perjudican a lo que son los acreedores. Como consecuencia, los inversionistas de capital oponen lo que es la resistencia en términos generales, y hasta que se presenta un mejor trato sobre las condiciones de la quiebra. En este caso, por lo común, lo que son las quiebras formales se infringen lo que es la regla en prioridad y favorece a lo que son los acreedores sobre los inversionistas de capital. Por otra parte, está la complejidad. Una empresa con una estructura de capital complicada debe enfrentarse a más dificultades para organizar lo que es un arreglo privado. En este caso, las que tienen acreedores con garantía o bien acreedores comerciales suelen recurrir a lo que es la quiebra formal, porque es muy difícil llegar a un acuerdo con muchos tipos de acreedores. Por otra parte está lo que es la falta de información. Existe un conflicto de intereses entre lo que son los inversionistas de capital y los acreedores, el cual se acentúa cuando ambos tienen información incompleta sobre las circunstancias de la crisis financieras. En este caso, cuando una empresa padece por primera vez lo que es un déficit de flujo de efectivo, es posible que no sepa si será permanente o bien si será temporal. Si se convierte en permanente, los acreedores ejercerán presión para lograr una reorganización formal o bien la liquidación. En este caso, si el déficit de flujo de efectivo es temporal, estos procedimientos pueden ser innecesarios y los inversionistas de capital apoyarían el punto de vista, y en este caso el conflicto de intereses no se puede resolver con facilidad. Esto indica realmente que existe una dificultad financiera que llega a ser más cara o bien más barata si la complejidad es alta o bien si es baja, y la información es incompleta o bien completa. En general, lo que es la complejidad y la falta de información reducen lo que son las probabilidades de llegar a un arreglo económico. Otro punto que tenemos es la quiebra arreglada de antemano. Para generar un poco de contexto, el 5 de octubre del 2004, una empresa de telefonía de servicios de Internet y de banda ancha solicitó una reorganización sobre las leyes de quiebra de Estados Unidos. En el momento de presentar lo que es la solicitud, la compañía tenía alrededor de $1 millón de deuda. En este caso, pues sería razonable esperar que una empresa en esta situación pasara un año o más en quiebra. Sin embargo, no ocurrió así con esta empresa. Su plan de reorganización fue confirmado por el Tribunal Federal de Quiebra de Estados Unidos el 10 de noviembre del 2004, es decir, 6 semanas después de la fecha de solicitud. En general, las empresas se declaran en quiebra para buscar protección ante sus acreedores. Esto, en esencia, admiten lo que no pueden cumplir con sus obligaciones financieras, tal como están estructuradas en la actualidad. Una vez en quiebra, la firma intenta reorganizar su panorama financiero para poder sobrevivir,
Y uno de estos fundamentos de este proceso es que los acreedores tienen que aprobar lo que es el plan de reestructuración. Lo que llega a ser que el tiempo que una empresa transcurre depende de muchas cosas, pero en su mayor parte depende del tiempo que tardan los acreedores en ponerse de acuerdo sobre el plan de la reorganización. Lo que es la quiebra arreglada de antemano llega a ser como una combinación de un arreglo privado y una quiebra legal. Antes de declararse en quiebra, las empresas presentan a sus acreedores un plan de reorganización y en general las dos partes negocian lo que es un arreglo y se ponen de acuerdo sobre los detalles relativos a la forma en la que se reestructurarán, ya sean las finanzas de la empresa que llegan a estar en quiebra. Posteriormente, estas pues se reúnen y llega a reunir lo que es la documentación necesaria para que el tribunal conozca el caso antes de solicitar la quiebra. Por último, lo que es la solicitud de una quiebra arreglada de antemano, pues llega a ser esencial cuando los administradores de la compañía se presentan ante el tribunal y al mismo tiempo pues someten las consideraciones de este plan de reorganización que incluyen los documentos de aprobación de sus acreedores y que precisamente la compañía del ejemplo pues realizó. La clave del proceso de una reorganización arreglada de antemano es que ambas partes tienen algo que ganar y también pues tienen algo que perder. Si la quiebra es inminente, conviene a los acreedores agilizar lo que es el proceso a pesar de que es probable que tengan que aceptar una pérdida financiera debido a lo que es la reestructuración. La quiebra de la empresa que había mencionado fue relativamente indolora para la mayoría de los acreedores, pues en este caso se efectuaron pagos de intereses sobre la deuda mientras duraba lo que es la quiebra, y por último pues se les pagó lo correspondiente a todos los proveedores. La quiebra arreglada de antemano llega a ser aprobada por el total de los acreedores, y también participan dos grupos de tenedores de bonos. Los tenedores prioritarios intercambiaron lo que es la deuda a largo plazo y con un valor de 404 millones de dólares por 175 millones de dólares de pagarés nuevos, y bien el 90% de nuevas acciones de la firma. Los tenedores de bonos subordinados convirtieron sus valores con un valor de 252 millones de dólares en 10% de las nuevas acciones, y también con ello la posibilidad de comprar más acciones comunes en un futuro. Por supuesto, los accionistas no recibieron nada y de hecho sus acciones fueron canceladas. Los acuerdos de quiebra arreglada de antemano pues exigen que la mayoría de los acreedores lleguen a un arreglo en privado. Al parecer, pues este tipo de quiebra no funciona cuando hay miles de acreedores comerciales renuentes, y como ocurre en millones de empresas. La ventaja principal de una quiebra arreglada de antemano es que obliga a decidir a los que se tarden a aceptar una reorganización por quiebra. Si una gran parte de los acreedores llega a un acuerdo en privado sobre lo que es una reorganización, el problema de la resistencia puede evitarse, y con ello facilita la elaboración de un plan de reorganización de quiebra formal. Tenemos lo que es la predicción de quiebra corporativa, el modelo de puntuación Z. Muchos prestamistas potenciales usan modelos de calificación crediticia para evaluar lo que es la solvencia de los posibles prestatarios. La idea general de esto es determinar factores que permitan a los prestamistas discriminar entre riesgos crediticios buenos y también por los malos. Para decirlo con mayor precisión, lo que son los prestamistas pues necesitan identificar atributos del prestatario que puedan usar para pronosticar el incumplimiento de pago o la quiebra. Supongamos, lo que es el profesor de Nueva York University, Edward Altman, ha desarrollado lo que es un modelo que utiliza relaciones de los estados financieros y múltiples análisis discriminatorios que pronostican la quiebra de las empresas manufactureras que cotizan en la bolsa. Este modelo resulta de la forma de Altman que tenemos en pantalla, donde se utiliza las utilidades, el capital de trabajo neto, los activos totales, valor en libros de deuda, valor de mercado de capital y utilidades retenidas acumuladas, donde Z es un índice de quiebra. Una puntuación de Z inferior a 2.67 indica que la empresa tiene un 95% de probabilidades de quiebra en menos de un año. Sin embargo, los resultados de Altman demuestran que realmente en la práctica pues se deben de considerar que las puntuaciones entre 1.81 y 2.99
constituyen lo que es un área gris. En el uso real se pronosticaría lo que es la quiebra si Z es menor o igual a 1.81 y la no quiebra si Z es mayor o igual a 2.99. Altman muestra que las empresas quebradas y no quebradas tienen perfiles financieros muy diferentes un año antes de la quiebra. Estas razones financieras diferentes son lo que es la institución principal en la que se basa el modelo de puntuación Z que se presenta en la tabla que tenemos en pantalla. El modelo de puntuación Z original de Altman requiere que la compañía tenga acciones que cotizan en la bolsa y sean manufacturera. Altman usa el modelo revisado para aplicarlo a firmas de propiedad privada y no manufactureras. Lo que es el modelo resultante es el que tenemos en pantalla, donde Z es igual a 6.56, tenemos el capital de trabajo neto, activos totales, utilidades retenidas acumuladas y activos totales, donde Z es menor que 1.23 e indica la predicción de quiebra. Pero si este 1.23 es mayor o igual que Z, pero Z es menor o igual que 2.90, indica lo que es un área gris. Y bien, si Z es mayor que 2.90, indica que no habrá una quiebra. Por último, tenemos un ejemplo, donde una compañía intenta que un banco le aumente su línea de crédito. El director de administración de crédito del banco usa lo que es el modelo de puntuación Z para determinar la solvencia de la compañía, la cual pues no es una empresa que cotiza en la bolsa y por lo que debe usarse el modelo revisado de puntuación de Altman. El primer paso pues es determinar el valor de cada una de las variables de los estados financieros y aplicarlos al modelo revisado de puntuación Altman, donde tenemos el capital de trabajo neto sobre activos totales da un total de 0.14, las utilidades retenidas acumuladas entre activos totales 0.208, la utilidad antes de impuestos entre activos totales es igual a 0.117, el valor en libros entre pasivos totales es igual a 1.36. El siguiente paso sería calcular la puntuación Altman revisada, donde Z es igual a 6.56 por 0.146 más 3.26 por 0.208 más 1.05 por 0.117 más 6.72 por 1.36 igualando a 10.96. Por último, pues se determina que la puntuación Z es superior a 2.9 y se concluye que esta compañía presenta lo que es un buen riesgo crediticio. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.